Hay una libertad de la que casi nadie habla porque no es cómoda, no es visible y no se puede exhibir como logro. No es la libertad de ir a donde quieras, ni de hacer lo que quieras, ni de elegir entre mil opciones externas. Es una libertad mucho más silenciosa y justamente por eso mucho más poderosa. La libertad de elegir tu actitud frente a lo que ocurre. Víctor plantea que nadie puede quitarte todo, salvo que tú mismo renuncies a decidir quién eres frente a las circunstancias. Y esa idea incomoda porque nos devuelve una responsabilidad que preferiríamos no cargar. Vivimos en una cultura que asocia libertad con posibilidades externas, más dinero, más tiempo, más oportunidades, más movimiento, y todo eso importa, claro que importa. Pero Víctor va más profundo y muestra algo radical. Incluso cuando esas libertades desaparecen, cuando el contexto se vuelve hostil, injusto o limitante, sigue existiendo un último espacio de elección que nadie puede arrebatarte. No puedes elegir lo que te pasa, pero sí puedes elegir cómo lo atraviesas. Y esa elección, aunque parezca pequeña, define toda tu experiencia. Elegir tu actitud no significa fingir que todo está bien cuando no lo está. No es positivismo barato ni negación del dolor. Es algo mucho más realista y más exigente. Es decidir desde qué lugar interno respondes al sufrimiento, a la injusticia, al miedo, a la pérdida. Es preguntarte si vas a permitir que lo que ocurre te convierta únicamente en reacción o si vas a sostener un criterio propio, incluso en medio del caos. La mayoría de las personas vive reaccionando, reacciona al estrés con enojo, reacciona al rechazo con cierre, reacciona al dolor con dureza, reacciona a la incertidumbre con control. Y como esas reacciones parecen automáticas, se sienten inevitables. Soy así, no puedo evitarlo. Con lo que me pasó es normal. Pero Víctor rompe esa narrativa mostrando que entre lo que ocurre y la reacción hay un espacio y en ese espacio vive la libertad humana. Ese espacio es breve, casi imperceptible, pero decisivo. Es el momento en el que podrías responder desde la herida o desde la conciencia, desde el impulso o desde el criterio, desde el miedo o desde tus valores. La mayoría no lo ve porque vive en automático. Pero cuando empiezas a notarlo, algo cambia para siempre. Descubres que no estás condenado a reaccionar como siempre has reaccionado. Elegir la actitud es incómodo porque implica renunciar a la excusa, implica aceptar que, aunque no provocaste muchas cosas que te pasaron, sí participas en cómo esas cosas te transforman. No eres responsable del golpe, pero sí de lo que haces después del golpe. Y esa responsabilidad pesa, pero también libera, porque donde hay responsabilidad hay poder. Víctor muestra que cuando una persona conserva la capacidad de elegir su actitud, conserva algo esencial, la dignidad. La dignidad no como orgullo, sino como coherencia interna, como la decisión de no dejar que el contexto te convierta en alguien que no quieres ser. Puedes estar cansado, herido, limitado, asustado, pero sigues teniendo la posibilidad de decidir si vas a actuar desde lo peor de ti o desde lo más consciente de ti. La actitud no cambia los hechos, pero cambia profundamente la experiencia. Dos personas pueden atravesar la misma situación difícil y vivir realidades internas completamente distintas. Una puede sentirse completamente derrotada, vacía, resentida. La otra puede sentir dolor, sí, pero también propósito, aprendizaje y claridad. La diferencia no está en el evento, está en la actitud con la que se atraviesa. Elegir tu actitud no significa que siempre te sientas bien. Muchas veces significa sentirte mal, pero no permitir que ese malestar gobierne todas tus decisiones. Significa reconocer el dolor sin convertirlo en identidad, reconocer el miedo sin dejar que te paralice, reconocer la rabia sin permitir que destruya todo lo que toca. Hay actitudes que empeoran cualquier situación. El resentimiento constante, la queja perpetua, la victimización total, el cierre emocional, y hay actitudes que aunque no eliminan el sufrimiento lo vuelven atravesable.
la responsabilidad, la apertura, la conciencia, la coherencia con los propios valores. Elegir entre esas actitudes no es fácil, pero siempre es posible. Víctor insiste en que incluso en los contextos más extremos el ser humano conserva esa libertad interior, no una libertad cómoda, sino una libertad austera, no una libertad de cambiar el mundo, sino una libertad de no dejarse destruir por él. Y esa forma de libertad es muchas veces la diferencia entre sobrevivir y rendirse por dentro. Cuando eliges tu actitud, recuperas la autoría de tu vida interior. Ya no eres solo alguien a quien le pasan cosas, eres alguien que responde conscientemente a lo que pasa, y esa respuesta sostenida en el tiempo moldea tu carácter, tus relaciones y tu futuro mucho más de lo que imaginas. Elegir tu actitud también implica observarte, notar cuándo reaccionas desde la herida y cuándo desde el criterio, notar qué situaciones activan tus viejos patrones, notar cuándo te cierras, cuándo atacas, cuándo huyes. Esa observación no es para juzgarte, es para recuperar la posibilidad de elegir distinto la próxima vez. Poco a poco, cuando una persona empieza a ejercer esta libertad incómoda, algo se reordena. Las dificultades siguen existiendo, pero ya no gobiernan completamente su mundo interno. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no definen toda su identidad. El dolor sigue doliendo, pero ya no arrastra. Esta libertad no se ejerce en grandes gestos heroicos ni en momentos épicos que parecen sacados de una película. No aparece una sola vez para salvarte y luego desaparecer. Se construye, en realidad, en decisiones pequeñas y constantes, casi invisibles, que se toman todos los días, en esos momentos cotidianos donde nadie aplaude, donde nadie observa, donde no hay reconocimiento, pero donde se define quién está siendo. Manifiesta en cómo hablas cuando estás frustrado, cuando algo no sale como esperabas y la primera reacción que aparece es quejarte, atacar o rendirte. En esos momentos la mente busca alivio rápido, descargar la rabia, culpar a alguien, justificar el abandono. Es una reacción natural, aprendida, casi automática. Pero justo ahí, en ese instante incómodo, aparece el margen de elección del que habla Víctor. Ese pequeño espacio donde puedes seguir el impulso o detenerte un segundo y responder con conciencia. Respirar no es solo calmarse, es crear espacio interno. Es interrumpir la cadena de reacción para poder pensar con más claridad. Ordenar la mente es preguntarte, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué parte es emoción momentánea? ¿Y qué parte es responsabilidad propia? Asumir responsabilidad no significa culparte por todo, sino reconocer qué sí está bajo tu control y qué puedes hacer distinto la próxima vez. Y buscar aprendizaje en lugar de descarga emocional. Es transformar ese momento de frustración en una oportunidad de crecimiento en vez de en una herida más que cargar. Nada de esto es fácil cuando las emociones están intensas. En ese estado reaccionar es cómodo, elegir conscientemente es incómodo. Reaccionar libera tensión momentánea, elegir construye carácter a largo plazo. Por eso la mayoría de las personas reacciona y pocas se detienen a elegir, pero cada vez que eliges responder con conciencia, aunque sea de forma imperfecta, fortaleces ese músculo interno de libertad. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones cambian la forma en que enfrentas los problemas. La frustración deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de que algo necesita ajuste, aprendizaje o cambio de enfoque. Ya no te arrastra tan fácilmente, ya no te define. Empieza a ser parte del proceso de crecimiento. Y es precisamente ahí donde se fortalece la libertad interior, no en los días fáciles, sino en los momentos incómodos, no cuando todo fluye, sino cuando algo se traba. Cada vez que eliges conciencia sobre impulso, estás recuperando control interno, estás dejando de ser esclavo de la emoción del momento. Y esa capacidad, cultivada una y otra vez, termina transformando profundamente la forma en que vives tu vida.
También se expresa en cómo tratas a otros cuando estás cansado, cuando la paciencia se agota y todo invita a reaccionar con dureza. Puedes elegir responder desde el agotamiento o desde la conciencia, desde el impulso o desde el respeto. Esa elección no cambia el cansancio, pero sí cambia el impacto que ese cansancio tiene en tus relaciones y en tu propia dignidad. Se ve claramente en cómo te tratas a ti mismo cuando fallas. Si te destruyes con culpa, si te hablas con desprecio, si te etiquetas como incapaz o si te corriges con firmeza, pero con humanidad. La forma en que te hablas en esos momentos moldea tu crecimiento mucho más de lo que solemos admitir. Ahí eliges si el error será una condena o una lección. Y está presente en si eliges aprender o culpar. Culpar al sistema, a las personas, al pasado o a la mala suerte puede aliviar momentáneamente, pero te deja sin poder. Aprender, en cambio, aunque duela más al principio, te devuelve control interno, te permite evolucionar, te permite responder distinto la próxima vez. Finalmente, se expresa en si eliges abrirte o cerrarte frente a la dificultad. Puedes levantar muros y protegerte hasta aislarte o puedes permitirte sentir, reflexionar y crecer. Abrirse no significa exponerse sin límites, significa no permitir que el dolor te convierta en alguien más pequeño. Son estas elecciones pequeñas, repetidas día tras día, las que construyen una vida más libre por dentro. No hacen ruido, pero transforman profundamente, porque la verdadera libertad no llega de golpe, se cultiva en cada respuesta consciente. Son decisiones invisibles para los demás, pero profundamente transformadoras. Y aquí aparece una verdad incómoda, de esas que nadie quiere escuchar porque nos quita la comodidad de culpar únicamente a lo externo. Muchas veces no sufrimos solo por lo que nos pasa, sino por la actitud con la que lo atravesamos. No porque el dolor sea inventado o exagerado, no porque las experiencias difíciles no sean reales, sino porque la forma en que las interpretamos y respondemos a ellas puede multiplicar su peso o transformarlo. El dolor es inevitable, la frustración, la pérdida, la injusticia y el fracaso forman parte de cualquier vida humana, pero el sufrimiento prolongado muchas veces nace de lo que hacemos internamente con esas experiencias, de la resistencia constante a aceptar lo que ya ocurrió, del diálogo interno que repite una y otra vez lo injusto que fue todo, del resentimiento que se acumula como una herida abierta que nunca termina de cerrar. Esa lucha interna no elimina el dolor, lo mantiene vivo. Cuando una persona se aferra a la queja permanente, cuando revive una y otra vez el golpe, cuando se define por lo que le hicieron o por lo que perdió, el sufrimiento se vuelve crónico. Ya no es solo la experiencia original, es la interpretación que se repite todos los días. Es como tocar una herida sin dejarla sanar, no porque quiera sufrir, sino porque no ha aprendido a atravesar conscientemente lo que ocurrió. La falta de conciencia también amplifica el sufrimiento. Reaccionar en automático, sin observar las propias emociones, sin cuestionar los propios pensamientos, hace que cada dificultad se viva como una amenaza total. Todo se siente más grande, más pesado, más definitivo de lo que realmente es. No porque no duela, sino porque no hay espacio interno para procesarlo. En cambio, cuando aparece la conciencia, el dolor sigue ahí, pero deja de gobernar por completo. La persona empieza a distinguir entre lo que ocurrió y lo que está haciendo con eso que ocurrió. Empieza a notar cuando se está aferrando al resentimiento, cuando está reaccionando desde el miedo, cuando se está cerrando por protección. Y al notar eso, recupera la posibilidad de elegir distinto. No se trata de aceptar injusticias como si no importaran ni de fingir que todo está bien. Se trata de dejar de añadir sufrimiento extra al dolor inevitable. Dejar de convertir cada experiencia difícil en una identidad. Dejar de permitir que la herida se transforme en la forma permanente de mirar la vida, porque muchas veces no es el evento el que más duele, sino la batalla interna que sostenemos contra él. Y esa es la parte incómoda. Parte del sufrimiento está bajo nuestro control, no todo, pero una parte importante sí. Y cuando esa parte
se trabaja con conciencia, el dolor no desaparece, pero se vuelve más liviano, más ordenado, más atravesable. Se transforma de carga eterna en experiencia de crecimiento. Cuando eliges tu actitud, no te conviertes en alguien invulnerable, te conviertes en alguien más libre por dentro. Y esa libertad interna es la base de toda otra libertad. Nadie puede quitarte todo, salvo que tú renuncies a decidir quién eres frente a lo que ocurre. Puedes perder cosas externas, oportunidades, planes, certezas, pero mientras conserves la capacidad de elegir tu postura interna, no has perdido lo esencial. Esta idea no es cómoda porque elimina la fantasía de que la libertad llegará cuando todo mejore. Víctor muestra que la libertad empieza ahora, incluso en medio del caos, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la incertidumbre. No cuando la vida se ordene, sino cuando tú decides ordenarte por dentro. Elegir tu actitud es una práctica diaria. A veces se logra, a veces se falla, a veces se responde con conciencia, otras con impulso, pero cada vez que eliges conscientemente, fortaleces ese músculo interno de libertad. Y con el tiempo, esa práctica transforma la vida, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia quién los enfrenta. Al final, esta es una de las lecciones más profundas del libro. La libertad más importante no es la que te concede el mundo cuando todo va bien, cuando hay opciones, cuando las circunstancias son favorables, sino la que te das tú mismo al elegir cómo vivir lo que te toca, incluso cuando no es justo, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no era parte de tus planes. Es una libertad que no depende de permisos externos ni de condiciones ideales, depende únicamente de tu postura interna frente a la vida. Esa libertad no se nota desde fuera, no se puede medir en logros ni en cambios visibles, ni en reconocimientos. Muchas veces pasa completamente desapercibida para los demás. Por fuera, la persona puede seguir enfrentando problemas, limitaciones o pérdidas, pero por dentro algo se reorganiza, aparece una sensación de autoría, de coherencia, de dignidad, una certeza silenciosa de que aunque no controle todo lo que sucede, sí participa activamente en cómo eso se integra a su historia. Se siente profundamente desde dentro porque transforma la relación con el dolor, con la incertidumbre y con el miedo. Ya no se vive todo como castigo ni como caos absoluto, se vive como proceso, como experiencia que aunque dura no tiene por qué destruir lo esencial. Esa sensación de libertad interior no elimina las lágrimas ni las dudas, pero aporta una estabilidad distinta, la de saber que no estás completamente a merced de las circunstancias. Y cuando alguien la descubre de verdad, no como idea bonita, sino como experiencia vivida, ya no vuelve a vivir como antes. Puede fallar, reaccionar, perder la calma algunas veces, pero ya no se siente totalmente atrapado en el automático. Empieza a notar sus respuestas, empieza a elegir con más conciencia, empieza a asumir su vida con mayor responsabilidad interna, y esa transformación, aunque sutil, cambia la forma en que se atraviesan los problemas, se toman decisiones y se construye el futuro, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque se vuelve más propia, porque ahora no solo pasan cosas, ahora hay alguien consciente viviéndolas. Y en esa conciencia, en esa elección constante de actitud, se encuentra una de las formas más profundas de libertad que existen, porque ahora sabe que, pase lo que pase afuera, siempre queda una elección adentro, una decisión silenciosa que no depende de las circunstancias, ni del trato de otros, ni de si la vida es justa o no en ese momento. Esa elección puede ser pequeña, cómo responder, cómo interpretarlo, cómo seguir, pero es constante. Y al descubrirla, la persona deja de sentirse completamente a merced del mundo. Ya no vive solo reaccionando, sino participando conscientemente en su propia experiencia. Esa certeza transforma la manera de atravesar las dificultades. No elimina el dolor, pero le quita su poder absoluto.
Ya no todo es caos ni destino inevitable. Aparece un espacio interno donde se puede respirar, pensar y decidir. Un espacio donde incluso en medio de la tormenta existe una forma de mantenerse fiel a uno mismo. Y esa fidelidad repetida una y otra vez en las situaciones difíciles va construyendo una fortaleza que no depende de la comodidad. En esa elección vive la dignidad, porque elegir conscientemente es negarse a ser reducido solo a víctima de lo que ocurre. Es conservar el respeto propio incluso cuando todo alrededor se tambalea. Vive también el crecimiento, porque cada decisión tomada con conciencia se convierte en aprendizaje, en claridad, en carácter que se forma con el tiempo. Y vive la verdadera fuerza interior, no la que se impone o se presume, sino la que sostiene, la que resiste sin endurecerse, la que atraviesa sin romperse. Esa fuerza no grita, no se exhibe y muchas veces ni siquiera se nota desde fuera, pero es la que permite seguir avanzando con sentido, incluso cuando el camino es difícil. Es la fuerza de quien entiende que no controla todo lo que sucede, pero sí controla la forma en que lo vive. Y esa comprensión sencilla pero profunda es una de las mayores libertades que una persona puede descubrir.